Cuando desperté aquella mañana, el aire en la habitación tenía un peso diferente. Había algo fuera de lugar, algo que no encajaba en la rutina de todos los días. Mi esposo, el hombre con el que compartí 10 años de mi vida, estaba sentado al borde de la cama, con los ojos clavados en el suelo. No respondía a mis preguntas, no me miraba, solo susurraba frases inconexas sobre no recordar nada. Al principio, el pánico me envolvió como una nube densa. Pensé en un accidente, en un trauma repentino, en algo que explicara su extraña pérdida de memoria. Llamé a un médico, pero él rechazó la idea, insistiendo en que solo necesitaba tiempo para recordar. Su explicación me pareció sospechosa, pero quise creerle. Los días siguientes fueron una prueba de paciencia. Me convertí en su sombra, guiándolo por nuestra casa, recordándole cada detalle de nuestra vida juntos. Le enseñé fotos, le conté anécdotas, le hablé de nuestros sueños y promesas. Él fingía escuchar, asentía en los momentos adecuados, pero había un destello en su mirada, una chispa de algo que no me gustaba. Como si disfrutara de mi angustia, como si todo esto fuera un juego perverso del que solo él conocía las reglas. Y entonces, lo descubrí. Una llamada equivocada. Un mensaje sin borrar. Una mujer al otro lado de la línea que hablaba con la confianza de quien ha compartido secretos. La verdad me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi esposo fingía haber perdido la memoria para deshacerse de mí, para hacerme creer que nuestro matrimonio no significaba nada. Me estaba manipulando, preparando el terreno para irse sin remordimientos. Esa noche, decidí jugar su mismo juego. Me senté frente a él, con la evidencia en mis manos. No le grité, no le pedí explicaciones. Solo lo miré en silencio, observando cómo se revolvía incómodo bajo mi escrutinio. Finalmente, levantó la vista y me encontró con una sonrisa en los labios. «Debes estar confundida», murmuró. «No recuerdo nada de lo que dices». Pero esta vez, no me molesté en convencerlo. Solo asentí y me fui a la habitación. Si él quería olvidar, yo también lo haría, pero a mi manera. Pasé la madrugada planeando cada detalle. Revisé las cuentas, tomé documentos importantes, escondí dinero en efectivo. Antes del amanecer, ya tenía todo listo. A la mañana siguiente, me levanté antes que él. Recogí mis cosas, pero también me llevé algo más. Las cuentas bancarias que habíamos compartido, los bienes que habíamos acumulado juntos, las cosas que él daba por sentado. Si no recordaba nada, entonces tampoco recordaría que le había dejado con casi nada. No sentía culpa, no sentía remordimiento. Solo una fría determinación. Cuando despertó, se encontró en una casa vacía, con las paredes desnudas y los cajones vacíos. Su rostro, al descubrir lo que había pasado, fue un placer que no esperaba sentir. Se miró en el espejo, como si buscara algo en su reflejo, y por primera vez, pareció genuinamente perdido. Tal vez en ese momento, por fin, se dio cuenta de lo que había hecho. Pero para entonces, ya era demasiado tarde. Salí de su vida con la misma facilidad con la que él intentó sacarme de la suya. Y mientras caminaba por la calle, con el aire fresco golpeando mi rostro, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: libertad. Durante las siguientes semanas, el eco de su traición aún rondaba en mi mente. No por tristeza, sino por la incredulidad de que alguien pudiera ser tan frío y calculador. Me preguntaba cuánto tiempo había estado planeando todo, cuántas veces me había mentido sin que yo lo notara. Pero a medida que los días pasaban, su imagen se desvanecía, y con ella, el peso de su engaño. Un día recibí un mensaje de él. Decía que quería hablar, que necesitaba entender lo que había pasado. Lo ignoré. Sabía que no buscaba respuestas, sino una forma de recuperarse de su propia mentira. Pero yo ya no era parte de su juego. Meses después, lo vi por casualidad en una cafetería. Estaba solo, con un semblante apagado. No se dio cuenta de mi presencia, pero yo lo observé por un instante. No sentí odio ni tristeza, solo indiferencia. Y fue en ese momento cuando supe que realmente había ganado. Volví a sonreír, a disfrutar mi vida sin las sombras de su engaño. Comprendí que a veces, la mejor venganza no es el rencor ni la ira, sino la felicidad. Y esa, sin duda,
era ahora solo mía. Con el tiempo, descubrí que había intentado rehacer su vida con aquella mujer por la que me dejó. Pero la relación no prosperó. Tal vez porque él nunca aprendió a ser sincero, o porque la vida le devolvió el engaño que me hizo a mí. Recibí una carta suya meses después. No la abrí. No necesitaba sus disculpas, ni sus explicaciones. Sabía que, de alguna forma, se había dado cuenta del error que cometió. Pero yo ya no tenía interés en revivir el pasado. Empecé a viajar, a descubrir nuevas pasiones y a conocer personas que realmente valoraban mi presencia. Comprendí que perderlo no fue una desgracia, sino una bendición disfrazada. Cada vez que recordaba mi antigua vida, lo hacía con una sonrisa. No porque extrañara lo que fue, sino porque me alegraba de haberme liberado de un futuro que nunca habría sido feliz. El destino me dio una nueva oportunidad y la tomé con ambas manos. Aprendí a amarme a mí misma antes que a cualquier otra persona, y esa fue la lección más valiosa que me dejó su traición. Los días de angustia quedaron atrás, reemplazados por una paz inquebrantable. El rencor se disolvió con el tiempo, y en su lugar, quedó solo una certeza: mi felicidad ya no dependía de nadie más.